Bueno, para seguir compartiendo y alabando a Dios, vamos a cantar un corito que se titula Me das vida y amor. Es un poco más dinámico, así que lo cantamos con ganas. Señor, me das vida y amor, me das fuerza y poder, la esperanza que tengo en mi ser. Señor, me das vida y amor, me das fuerza y poder, la esperanza que tengo en mi ser. Yo mientras viva diré que tú eres mi Salvador. Voy a proclamar con todas mis fuerzas que tú eres el Rey. Señor, me das vida y amor, me das fuerza y poder, la esperanza que tengo en mi ser. Señor, me das vida y amor, me das fuerza y poder, la esperanza que tengo en mi ser. Yo mientras viva diré que tú eres mi Salvador. Voy a proclamar con todas mis fuerzas que tú eres el Rey. Señor, me das vida y amor, me das fuerza y poder, la esperanza que tengo en mi ser. Señor, me das vida y amor, me das fuerza y poder, la esperanza que tengo en mi ser, que tengo en mi ser, que tengo en mi ser. Señor. Amén. Y seguimos alabando el nombre de Dios con el corito Tu Poder.
Queremos hoy pedir, Señor, tu poder, tu poder. No hay otra forma de alcanzar tu poder, tu poder. Con tu poder nos haremos fuertes. Tu poder vamos a vencer. En tu poder está nuestra esperanza. Envía tu poder. Estamos tan cansados ya, oh Señor. Danos poder. Renueva nuestro corazón con poder. Danos poder. Con tu poder nos haremos fuertes. Con tu poder vamos a vencer. En tu poder está nuestra esperanza. Envía tu poder. Con tu poder nos haremos fuertes. Con tu poder vamos a vencer. Con tu poder está nuestra esperanza. Envía tu poder. Envía tu poder. Amén. Bueno, vamos a tener la oración a cargo de Elizabeth Sicoria. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque estamos en tu santa casa. Señor, gracias porque ahora vamos a escuchar las palabras del pastor. Te pedimos que tú estés con él, que lo guíes, que guíes todo lo que él nos va a enseñar. Señor, prepara nuestros corazones para ser receptivos y para que todo lo que él nos diga porque tú se lo estás diciendo, lo llevemos en nuestros corazones y lo pongamos en práctica. Todo esto te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, Brenda Bonini nos va a traer una parte musical que pedimos que podamos escucharlo para honra y gloria a Dios. El título es Senda Dios hará. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Su amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay.
Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Su amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? La verdad que después de esa introducción de ver tantas bestias y bichos feos que me aparezca yo, o medio similar o algo diferente, ¿no? Qué lindo es poder estar reunidos, hermanos. Recién le decía aquí a un hermano que estábamos en la parte previa preparando todo. Desde lo personal, creo que las profecías son un tema de la Biblia que realmente me apasiona demasiado. Y cada vez que uno va descubriendo nuevas cosas, vuelve a releer, ¿no? Realmente uno queda impresionado de cómo Dios nos ha dejado con tanta antelación tremendas e importantísimas verdades acerca de la palabra de Dios. Hoy, saben, es un día especial para mí porque estoy contento por algunas cosas, pero especialmente estoy contento y tengo ganas de cantar. Y le decía a Eliana recién que antes de empezar el tema, porque vamos a iniciar hoy, y que no vamos a terminar hoy, el último tema de la serie, que tiene que ver con el capítulo 17 del libro Apocalipsis, pero me gustaría que podamos cantar un himno antes de iniciar este tema, y el Señor nos va a ir guiando hasta dónde poder llegar en esta tarde. Y es el himno 55. Yo no sé si los muchachos de audio tienen el himnario para poder proyectarlo. Vamos a proyectar allí, nos van a ayudar Yamil y Andrea. Yo también voy a hacer mi parte. Vamos a hacer mi parte desde aquí. Y vamos a cantar este hermoso himno que realmente, hermanos, creo que la letra, hablando de la gran misericordia que Dios tiene, y como cantaba recién nuestra amiguita, ¿no? Qué lindo es saber que Dios traza caminos, ¿no? Que no hay nada imposible para que Él no pueda resolver. Y podemos estar pasando por diferentes momentos o situaciones, pero Dios va a trazar el camino adecuado para llevarnos a buen puerto. Y este himno habla de esa magnificencia, de esa grandeza, de esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando pensamos en profecías, qué lindo es saber, mis hermanos, que Dios en su misericordia nos ha revelado
hermosos mensajes. ¿Vamos a cantar? ¿Puede ser? Con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, pensando en el Señor, vamos a cantar este himno. Grande Señor es su misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre será. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. A ver que se escuche. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones siempre derramas, Señor, sobre mí. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Gracias, chicos. Gracias, Andrea, Yamil, Eliana. Así como estamos, inclinemos el rostro para orar. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos porque como cantábamos, Señor, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú no tienes sombra de variación, porque eternamente, Señor, has diseñado un plan de salvación para que podamos, Señor, llegar a vivir contigo por la eternidad. Querido Dios, gracias porque en esa fidelidad tu palabra llega a nuestras manos para podernos ubicar en tiempo y en espacio y en el momento tan especial de la historia que estamos viviendo. Querido Dios, que al ir concluyendo esta serie de temas, habiendo podido analizar temas profundos de tu palabra, realmente tú hayas tocado nuestros corazones y permita, Señor, que quienes tengan que tomar decisiones trascendentes por Jesús lo puedan hacer. Querido Dios, ahora vamos a abrir tu santa palabra. Danos sabiduría del cielo para poder entender este capítulo tan importante, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 17 de Apocalipsis. Quien no tiene Biblia, por favor, levanten las manos. Allí van a estar para poder ofrecerles.
Alejandra, Ale, ¿tenemos las Biblias allí? ¿Están las Biblias? Así que quien no tenga Biblia, por favor, levante su mano y le vamos a proveer. Por favor, recuerden a la salida devolver ese ejemplar porque son los que utilizamos sábado a sábado para poder compartir con nuestros amigos o aquellos que nos están visitando. ¿Está bien? Queremos también darle una cordial bienvenida a quienes nos están sintonizando por la web, que realmente se puedan sentir parte de este culto y que desde allí, desde el hogar o en el lugar donde estén conectados, también tengan su Biblia a mano para poder analizar este hermoso capítulo de la Biblia que vamos a estudiar en el día de hoy. Estamos con la proyección, ahí están terminando de arreglar. Hermanos, vamos, mientras terminan de hacer los arreglos técnicos, vamos a leer, por favor, en una lectura ágil, el capítulo entero, son 18 versículos. Repito, en el día de hoy no vamos a poder analizar todo, tenemos algunos sábados, 1 o 2 sábados más, porque el tema es bastante... Hay mucha información, es bastante contundente el capítulo, entonces vamos a ir paso a paso, lentamente, para que todos podamos comprender algunas cosas que aquí se mencionan. Capítulo 17, versículo 1. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ellas han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó, dice Juan, en espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé muy asombrado, dice Juan. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era, y ya no es, pero está por subir del abismo e ir a destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia, que era, ya no es, aunque reaparecerá. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, 1 es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, durará breve tiempo. Y la bestia que era y ya no es también el octavo, y es de los 7, y va a destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y darán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que viste, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego, porque Dios ha puesto en su corazón ejecutar lo que Él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Fíjense que el contenido del capítulo es abarcativo, hay mucha información para poder desarrollar, querida iglesia, amigos, jóvenes,
Por eso que vamos a tratar de ir lo más pausado posible, como para poder tratar de entender, ¿no? Inclusive en un momento, la verdad que el capítulo se pone un poco denso, se pone un poco pesado, podríamos decir, desde la gramática, desde la sintaxis, desde la información que se da, ¿no? Los versículos 8, 9, 10, esto de que la bestia que era, no es, será, son 5 reyes, son 7 reyes, 5 han caído, un sexto, un séptimo, aparece un octavo, o sea, una cuestión de información que realmente hay que estar bastante concentrado para poder entender lo que este capítulo dice. Ahora, déjenme decirles que en esta serie de temas que hemos presentado, yo recuerdo cuando la preparé hace varios años atrás, la habíamos dado en una semana, imagínense, ¿no? Dar esto en una semana, los hermanos, ¿no? Estaban con la boquiabiertos que daban, ¿no? Un día para cada tema, Fíjense que nosotros estamos desde fines de noviembre con esto, ¿no? Sábado tras sábado. Pero ustedes vieron que nosotros comenzamos con Daniel 2, fuimos analizando Daniel 7, seguimos en el análisis de Daniel capítulo 13, la primera parte, analizamos Apocalipsis capítulo 13, la primera parte, analizamos el capítulo 12 después, hicimos un paréntesis, analizamos el capítulo 12, luego analizamos la segunda parte del capítulo 13, la segunda bestia, ¿verdad? Y el sábado pasado analizamos el capítulo 14, donde se hablaba acerca del mensaje de los 3 ángeles como parte, ¿verdad?, del capítulo 13 y cómo aparece el juicio de Dios, cómo Jesús va a recibir el reino, ha recibido el reino de Dios a través del juicio que se está estableciendo en el cielo, y luego ese juicio también dará vindicación y le devolverá no solo el reino a Jesucristo, sino que será devuelto a quienes, a los santos, a los salvos, ¿no? Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, estas son las grandes profecías, los grandes tópicos proféticos, ¿verdad?, que la palabra de Dios tiene, sobre todo en estos libros especiales, como son Daniel y el libro de Apocalipsis, que son libros que se deben estudiar en conjunto, ¿verdad? Y la información, a medida que uno va haciendo el análisis, y hemos ido haciendo el análisis sábado tras sábado, la información se va ampliando, se va agregando. Desde Daniel capítulo 2, que es quizá una de las profecías más sencillas, nosotros llegamos a la conclusión de esta serie profética en el capítulo 17, donde se va a terminar de cerrar todo el ciclo de información con detalles aún más minuciosos, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos venido analizando. ¿Está bien? Por eso creo que es un capítulo sobre todo apasionado, podríamos decir, es el clímax de esta serie y de las profecías bíblicas, donde la información que nosotros vamos a ir compartiendo nos va a dar una vislumbre muy interesante de los grandes planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nosotros leímos los 18 versículos, pero déjenme decirles, quiero leer un versículo, no hace falta que lo busquen, pero es muy lindo, porque esto que cantaba Brenda, que Dios hace caminos, el saber que la misericordia de Dios y su fidelidad es por siempre. En el Salmo capítulo 11, versículo 4, dice: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo. Y fíjense cómo dice el versículo, dice: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hombres. ¿Quién es el que ve? ¿Quién es el que examina? Dios. Dios está en su santo templo, su trono está en el cielo, dice, pero sus ojos ven, examinan, ¿a quién? A los hombres. Nada, mis hermanos, nunca dudes ni dudemos de que nada, aún lo más doloroso que nos pueda estar pasando en la vida, se escapa al ojo escrutador de nuestro Dios. Dios examina, Dios ve. Y dentro de la profecía nosotros podemos tener la seguridad, mis hermanos, amigos, jóvenes, quienes nos están sintonizando, podemos tener la seguridad de que Dios está observando, Dios está
decretando sus planes, y como dice allí al final del capítulo, en el versículo 17, dice, porque Dios ha puesto en su corazón, ¿en qué corazón? En el corazón de Él, en el corazón de Dios, ejecutar lo que Él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar. Dios ve, Dios controla, Dios está en el control del mundo, Dios está en el control de los poderes que gobiernan este mundo, Dios está en el control de la vida de cada uno de nosotros. Déjenme decirles, querida iglesia, que con respecto a este capítulo, el capítulo 17, por estos días, por estas décadas, últimas décadas, ¿no? Hay mucha especulación con respecto a lo que allí se está mencionando acerca de una mujer ramera. Es un capítulo que tiene mucha especulación dentro del ámbito teológico, ¿no? Ahora, para que nosotros no especulemos con la información que se está brindando, obviamente nosotros no podemos ni debemos separar lo que el capítulo está mencionando del resto de las grandes profecías que nosotros hemos venido analizando. Si yo separo, si yo aíslo, si yo tomo solamente este capítulo y lo secciono, buscando solamente una información para mi conveniencia, corro el riesgo, ¿verdad? Corro el riesgo de especular y dar información distorsionada con respecto a lo que aquí se menciona, porque la verdad que da para mucha especulación el capítulo. Pero si este capítulo yo no lo secciono, no lo fracciono del resto de las profecías que nosotros hemos visto, vamos a ver que realmente se allana un camino, se allana la información, y después de que nosotros de este sábado, el que viene, y quizás un tercero, analicemos, va a quedar clara en nuestra mente la información que el capítulo nos está brindando. ¿Está bien? Eso es importante. Déjenme decirles que, mencionado esto, nosotros lo que vamos a ver acá es la última etapa. El capítulo va a mencionar la última etapa que va a tener el cuerno pequeño cuando la herida mortal se le sane. Eslogan del capítulo es: presenta la última etapa del cuerno pequeño, ¿verdad? Antes que Cristo venga, cuando la herida se le restaure. A ver, para hacer un poco de memoria, porque en profecía la memoria es fundamental y tenemos que volver y revolver, ir para atrás, ir para el futuro, ¿verdad? Estar en el presente, pero el ejercicio memorístico en la profecía es fundamental. ¿Cuántas etapas tiene, según la Biblia, la bestia? La bestia ya la identificamos. La bestia es el poder papal, es el poder, el sistema católico romano. ¿Está bien? Para los que vienen por primera vez y me están escuchando, 1000 disculpas, ¿verdad? Pero nosotros ya hemos identificado bíblicamente, con pruebas bíblicas y textos bíblicos, de que la bestia de Apocalipsis 13 es el sistema católico papal. Y lo dijimos y lo volvemos a reiterar 1001 vez. Cuando la Biblia está condenando algo, no condena a las personas que forman parte del sistema, sino lo que está condenando es al propio sistema. ¿Está bien? Por si hay alguien por primera vez que me esté escuchando en esta tarde o desde la web, ¿verdad? La Biblia lo que condena es el sistema, pero no condena a la gente que forma parte de ese sistema. Entonces, nosotros vimos que en Daniel 2 el símbolo que se le da es el barro. El sistema católico apostólico romano que se une al hierro, al poder civil, está representado por el barro. En Daniel capítulo 7 es mencionado como ¿qué? Como el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 se lo menciona como la bestia. En los escritos de Pablo, en 2 Tesalonicenses, se lo menciona como ¿quién? Como el hijo de perdición, como el hombre de pecado. Ese es el símbolo que se le da en los escritos de Pablo. Y en los escritos juaninos, en las cartas de Juan, se lo menciona como el anticristo. El anticristo no es uno que se opone desde afuera a Cristo, sino que es uno que ocupa el lugar de Cristo. ¿Está bien? Entonces, en los escritos juaninos, el anticristo también es este sistema. Depende del lugar de la Biblia donde yo lo lea, se está hablando del mismo sistema, pero con diferentes símbolos. ¿Está bien? Barro, cuerno pequeño, bestia, hijo de perdición, ¿verdad? Hombre de pecado, anticristo.
Y entonces, en Apocalipsis 17, el símbolo que recibe el mismo sistema es, ¿qué cosa? Es la gran ramera. No es la bestia, porque la gran ramera, el sistema católico, la gran ramera está ahora sentada sobre una bestia. Y después tenemos que ver qué es la bestia. Por eso no hay que confundir a donde yo lea bestia, qué está queriendo simbolizar. En Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 13, esa bestia híbrida, sí es el sistema católico, pero en Apocalipsis 17 no, porque el símbolo es la gran ramera, y la gran ramera, o sea, el sistema católico apostólico romano, se va a sentar sobre una bestia. ¿Está bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, dijimos que en Apocalipsis 17 lo que se va a estar representando es la segunda y última etapa de este poder. Yo les dije recién y ya les di una pista al mencionarlo. ¿Cuántas etapas tiene el cuerno pequeño? ¿Cuántas etapas tiene la bestia? ¿Cuántas etapas tiene la gran ramera? ¿Cuántas etapas tiene, según la Biblia? Recién lo mencioné. ¿Cuántas son? Yo dije, Apocalipsis 17 es la segunda etapa, o sea, ¿cuántas etapas tiene? 2. A ver si refrescan la memoria conmigo. ¿Cuál es la primera etapa de hegemonía que tuvo este poder? ¿Durante cuándo? ¿Cuál es la primera etapa? Que tuvo el poder civil y el poder religioso para poder gobernar y perseguir a los que no estaban de acuerdo a ellos. Los 1260 años, esa es la primera etapa, ¿está bien? Pero la profecía dice que esa etapa iba a recibir, ¿qué cosa? Una herida mortal, o sea, termina, ¿no? Esa es la primera etapa. Pero entonces dice que la herida se le va a sanar, o sea que el sistema católico apostólico romano tiene 2 etapas. Una ya la tuvo durante la Edad Media, 1260 años de supremacía, de poder, de ejercicio de su autoridad a través del poder civil. Se le quita la autoridad civil, ¿verdad? Se le quita la autoridad civil, recibe una herida, dice la profecía, pero ahora se le va a sanar. Entonces, Apocalipsis 17 me presenta, ¿qué cosa? La segunda etapa, que la estamos esperando. ¿Está bien? La estamos esperando. Bueno, ¿esto está claro? ¿Sí? 2 etapas. Apocalipsis 17 me presenta entonces la segunda etapa de este poder, cuando la ramera, ¿verdad?, se le va a sanar, ¿qué cosa? La herida mortal. ¿Cómo se le sana la herida mortal? ¿Cómo se le sana la herida mortal? Se le devuelve, ¿qué cosa? El poder civil, pero no se le va a devolver, o sea, si bien lo va a tener internamente, pero para recibir eso, para que se le sane la herida, para que pueda volver a tener el poder civil, se va a valer de una bestia contemporánea a ella, que va paralela a ella. Y esa segunda bestia nosotros la analizamos. ¿De quién se va a valer el sistema papal para poder tener el poder civil? De la segunda bestia, es decir, de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo analizamos. Y a través de la América protestante, ¿verdad? Dice que se le hace una imagen y todo el sistema protestante norteamericano, instigado a sus legisladores, se van a dictar leyes, entonces va a ser una misma imagen de lo que hizo el papado durante la Edad Media persiguiendo. Entonces, en esta segunda etapa se alía, ¿verdad?, con una superpotencia mundial para poder, ¿qué cosa? Poder tener el control del mundo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me dice claro? Bueno, digan sí o no, porque si no, no sé. Si no, no avanzo. Mis hermanos, el último poder que gobierna antes de que Cristo venga es el sistema católico apostólico romano. En Apocalipsis 17 dice que es la gran ramera. Este capítulo, hermanos, no aclara, ¿verdad?, si esta ramera, ¿cuándo se va a levantar? Nosotros sabemos que en algún momento cercano, ¿verdad?, se va a dictar leyes que van a surgir en los Estados Unidos y de allí a partir se va a extender a todos los lugares del mundo. Pero sí nos dice, ¿verdad?, que tendrá un dominio mundial. Fíjense, por favor, a ver, déjenme buscarlo. Acá tengo mis apuntes.
acá pongo, ¿no? Este capítulo no solo aclara quién es esta ramera, sino cuándo se va a levantar, porque se dice que la bestia sobre la cual está sentada era, no es y será. Versículo 8, allí está. Dice, la bestia que viste era, ya no es, pero está ¿por qué? Está por subir. Entonces, este capítulo no solo nos aclara quién es esta ramera, sino que nos aclara también cuándo se va a levantar. Porque era, no es, pero ¿qué? Va a volver a ser. Versículo 8. Vamos al versículo 1. Dice, cuando vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, me dijo, ven, vamos a ver quién es esta ramera y cuándo se va a levantar. Dice, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ahí ustedes ven, querida iglesia, representado el simbolismo, ¿no? Una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos. A su vez la bestia dice que está sentada sobre muchas aguas. Y ahí nosotros encontramos entonces a la mujer prostituida, que es el símbolo del sistema católico, apostólico, romano. Lo primero que quiero aclarar en esta tarde es lo que dice el versículo 1, porque es importante lo que está diciendo el versículo 1 en la primera parte. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Pregunto, ¿qué ángeles son estos? Dice que viene uno de los ángeles que tenía las 7 copas. ¿Qué ángeles son estos? Una ayudita. Son los ángeles que tienen las plagas. Son los ángeles del capítulo 15, versículo 1. Vayan allí. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, dice Juan. 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Esto después ya lo vamos a analizar el resto de los sábados, ¿no? Porque la ira de Dios también se va a manifestar, ¿no? Entonces dice que hay 7 ángeles con 7 plagas. El capítulo 17, versículo 1 dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. ¿Qué copas? Las copas de las plagas. Ahora, ¿qué ángel es de los 7? En el capítulo 15 y 16 nosotros nos vamos a encontrar con las 7 postreras plagas, las 7 últimas plagas que serán derramadas sobre el mundo, manifestando la ira de Dios sobre un mundo impenitente que no aceptó la oferta de salvación que Dios había establecido. Son 2 capítulos impresionantes, el 15 y el 16. Son 7 ángeles, 7 copas, 7 plagas. Y entonces el capítulo 17 dice, vino uno de ellos, de los que tenían las 7 copas. Es importante identificar ese uno. ¿Cuál es? ¿Es el primero? ¿Es el segundo? ¿Es el que trae la tercera plaga, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima? ¿Cuál de los 7 es? Bueno, vamos a ver en un ratito si llegamos con el tiempo y si no en el resto de los sábados. Vamos a ver qué ángel es. ¿Qué ángel es? ¿Qué ángel que está trayendo una plaga es? Y tiene razón de ser ese especialmente y no los otros 6. ¿Está bien? Una mujer, vamos desmembrando los símbolos, ¿no? Una mujer en profecía representa a la iglesia. En profecía una mujer representa, nosotros vimos, ¿se acuerdan en Apocalipsis 12? La mujer pura. ¿Representaba qué cosa? A la iglesia verdadera. Algunos sábados atrás nosotros vimos ese capítulo y vimos que una mujer en profecía representa a la iglesia de Dios. En el caso de Apocalipsis 12 representa a la mujer pura, es decir, a la iglesia verdadera. A ellos después que quedan de esa iglesia, que es el remanente con el cual el dragón, Satanás, se airó y se le fue a hacer guerra en el tiempo del fin. Y ese remanente que queda de la iglesia verdadera es un grupito de gente que se le ocurre guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Es decir, tomar el testimonio a lo largo de la historia, y dice la palabra de Dios que ese testimonio que recibe el remanente en Apocalipsis 12 es el don profético, es el don de profecía. La iglesia verdadera iba a tener como don recibido a lo largo de la historia el don profético en su medio, en su seno. ¿Está bien? Esa es la iglesia pura. Ahora, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 17, una ramera no es una mujer pura.
no es una mujer de buenas costumbres. Una ramera es una prostituta, ¿está bien? Y una prostituta, en la sociedad en que vivimos y a lo largo de todas las edades, no es una mujer bien vista. Pero esta se dice es una gran ramera, o sea, es una gran prostituta. Si la iglesia de Apocalipsis 2 es una iglesia pura, vestida de blanco, ¿verdad?, irradiando su pureza, representa a la iglesia verdadera de Dios, la mujer impura, ¿verdad?, de Apocalipsis 17, va a representar a una iglesia, pero es una iglesia falsa. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en la Biblia, en muchos escritos del Nuevo Testamento, se habla acerca y se compara a la mujer con la iglesia de Cristo. ¿Está bien? Pero vamos, por favor, a ver algunos textos bíblicos que creo que son interesantes en el análisis de este punto específicamente. No se olviden que todavía tenemos que identificar qué ángel es el que trae este mensaje, ¿no?, que era el que tenía una de las 7 plagas. Eso está todavía en stand-by. Pero vamos a ver un poquitito esto de la mujer representando a la iglesia, pero especialmente a una iglesia falsa, a una iglesia apóstata, a una iglesia que le jugó sucio a Cristo. Déjenme plantearlo en esos términos. Es decir, si yo tengo una mujer y me juega sucio, ¿verdad?, la verdad que es triste. De ahí tenemos la historia en el Antiguo Testamento de Oseas, ¿se acuerdan, no? De Oseas, la mujer era prostituta, y Oseas la amaba y la traía y la cobijaba, pero y la mujer se le iba de vuelta con otro. Tristísimo. Bueno, esta mujer, esta iglesia, le jugó a Cristo. Tenía que estar casada con Cristo, pero le jugó sucio. Le fue infiel. ¿Está bien? No va a ser la primera vez que la Biblia hable de esto. Y hay algunos versículos en el Antiguo Testamento que son muy significativos. Vayan conmigo a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, ya volvemos a Apocalipsis, pero vayan a Ezequiel, capítulo 16, para que nosotros analicemos juntos cómo Dios llama a su pueblo, un pueblo apóstata, un pueblo que le fue infiel, un pueblo, una ramera, literalmente así, la llama al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, Dios lo llama ramera. Vamos a ver esto, Ezequiel 16, versículos 14 y 15. Dice Dios, dice, y salió tu renombre entre las naciones, Israel, todos los privilegios que Dios le dio a Israel, ¿no? Dice, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, que era perfecta, y del esplendor que yo puse sobre ti, dice Dios el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para ser de ellos. No sos mía, le dice Dios, te fuiste con ellos, te prostituiste. Si ustedes van, mis hermanos, al versículo 30 y 32, dice algo similar. Dice, cuán inconstante es tu corazón, le dice Dios a Israel. Dice Dios el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una desvergonzada ramera, edificaste tus altares en toda cabeza de camino en todas las plazas, y no fuiste siquiera semejante a una ramera, pues despreciaste la paga, sino que como una mujer adúltera que en lugar de su marido recibe extraño. ¡Qué lenguaje! Pero Dios le está diciendo a tu pueblo, me jugaste sucio, te prostituiste, te fuiste con ellos, tenías que estar conmigo, pero te fuiste con ellos. Mis hermanos, nosotros vemos bien claramente que aquí Dios, con el dolor de toda su alma, le dice a su pueblo, a su iglesia en el Antiguo Testamento, le dice, sos una ramera, porque se fue de sus brazos. No nos resulta extraño, mis hermanos, por eso el Apocalipsis tiene tanta referencia al Antiguo Testamento. Son muchos versículos que el Apocalipsis va a citar del Antiguo Testamento. No nos resulta extraño que Juan, el revelador, ¿verdad?, quien está recibiendo las visiones de Dios, Dios utiliza simbolismo del Antiguo Testamento para plasmar, obviamente ahora, pensando en la iglesia cristiana, que actuó de la misma manera que actuó Israel en el pasado. Y lo llama una mujer ramera, una gran ramera. La iglesia que tenía que permanecer fiel, que Cristo había establecido
se fue desviando del curso, se fue desviando, se fue prostituyendo y se le fue de las manos. No porque Dios quisiera que se le fue de la mano, ella decidió irse de las manos de Dios. Y dice, si ustedes vuelven ahora a Apocalipsis 17, dice la forma en que se prostituyó esta mujer. Versículo 2, con ellas han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice ahí la diapositiva, a diferencia de la mujer pura de Apocalipsis 12, el pueblo de Dios, esta mujer ha adulterado la verdad de Dios. Ha contado con el apoyo de los gobernantes de la tierra que bebieron de su vino. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Ese es el principio de la bestia. Ese es el principio de este sistema religioso mundial. Unir la iglesia con el poder civil, unir el poder, la autoridad y el poder de la iglesia que Dios confiere a la iglesia, unirlo al poder, a los poderes civiles del mundo. De esa manera fornicó, y ahí se entabla el principio de la bestia, la unión de la iglesia con los estados. Y eso es un cóctel sumamente peligroso. Ese es un cóctel sumamente peligroso, es una bomba de tiempo. ¿Está bien? Y de esa manera, ¿verdad?, le jugó sucio a Dios. Israel debía estar casado con Dios, pero se mezcló con las naciones, asimilando las prácticas de ellas mismas. Y todo el Antiguo Testamento está plasmado, ¿verdad?, de cómo haciendo alianzas, ¿verdad?, y anhelando lo que las naciones vecinas querían, ellos mismos incorporaron dentro de sus filas, dentro de sus familias, ¿verdad?, las prácticas que aquellos pueblos practicaban, y hasta llegaron a hacer cosas horrorosas que obviamente, me imagino, los ángeles velaban sus rostros, ¿no? Ahora, querida iglesia, amigos, hermanos, quienes nos están viendo, ¿quién es esta ramera de Apocalipsis 7? Porque una de las cosas que dije al principio es que este capítulo nos va a permitir saber quién es esta ramera. Pregunto, ¿pueden ser los hinduistas de la India? ¿Pueden ser los budistas? ¿Pueden ser los shintoístas de Japón? ¿Pueden ser las religiones africanas? ¿Esta ramera? Mis hermanos, amigos, déjenme decirles que no pueden ser estos sistemas. Esta gran ramera no pueden ser ni los hindúes, no pueden ser ni los budistas, no pueden ser ni los musulmanes, no pueden ser ni las religiones africanas, ni cualquier religión no cristiana que exista en el mundo. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser? Mis hermanos, porque la Biblia dice que este sistema estaba unido ¿a quién? A Cristo. Estaba unido a Cristo. Y todas estas grandes religiones del mundo creen en seres o en entidades superiores, pero no creen en Cristo. Entonces, este sistema, la gran ramera, no puede ser uno de estos que les mencioné, ni los que se le ocurran. No pueden ser ni los hindúes, ni los budistas, ni religiones africanas. No pueden ser, porque la gran ramera es una iglesia que está unida a Cristo. Es un sistema cristiano. Entonces, por eso puede haber mucha especulación, porque depende la interpretación profética que vos uses. Si vos vas a ver las Biblias, que son muy buenas traducciones, pero depende en la iglesia que te congregues, si ves los comentarios al pie de página, y pobre, esto se lo meten a los musulmanes, se lo meten a los africanos. Pero no puede ser, porque si nosotros hacemos un estudio serio de la profecía, es evidente que estamos hablando de un sistema que le jugó sucio a Dios, le jugó sucio a Cristo. Entonces, esta gran ramera, mis hermanos, es un sistema que apostató, ¿verdad?, como hemos venido estudiando a lo largo de todos estos meses, de esta semana, de estos sábados. Solo que en el capítulo 17 va a representar, como les dije al comienzo, la segunda etapa cuando esta iglesia recupere su poder mundial. Hasta aquí. ¿Está bien? ¿Está claro? Hermanos, dice el versículo 1 que esta iglesia, este sistema, está sentado
sobre muchas aguas. Y el versículo 15 dice que las aguas que viste, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo interesante, ahora vamos a ver, si ustedes captan esto, dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, no sobre aguas, está sentada sobre muchas aguas. Y las aguas son muchedumbres, naciones. Ahí vemos el alcance mundial, porque son pueblos, son naciones. Es decir, no está circunscripto en esta segunda etapa de dominio, antes de que Cristo regrese, no está circunscripto a donde este sistema surgió, que era Europa. ¿Se acuerdan? Roma, el cuernito pequeño, surge de la cabeza, que era Roma. Estaba circunscripto a Europa, en la primera etapa de dominio, los 1260 años. Ahora vamos a ver que está sentada sobre muchas aguas, es decir, sobre muchas naciones, sobre muchos pueblos y muchedumbres. No importa la religión que sea, pueblos, muchedumbres, naciones. Ahí vemos el alcance mundial que ahora tiene en esta segunda etapa. Repito, no está circunscripto a Europa, está dominando ¿qué cosa? Todo el globo, está dominando toda la tierra. Por eso Apocalipsis 13, cuando la herida se le sana, 13:3, dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El alcance es mundial. ¿Está bien? Pero es interesante porque vamos a ver que si seguimos leyendo, versículo 3, dice, y me llevó en espíritu al desierto, allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de hombre de blasfemia. Entonces, ¿cómo es? ¿Está sentada sobre aguas o está sentada sobre... A ver, ¿dónde estaba? Ahí está. ¿Sobre qué está sentada? ¿Sobre agua o sobre bestia? En realidad está sentada sobre los dos. El versículo 1 dice que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 3 dice que está sentada sobre una bestia. Y el versículo 9 dice que está sentada sobre 7 montes. Así que imagínense. Está sentada sobre bestia, está sentada sobre monte y está sentada sobre agua. En realidad está sentada sobre todo. Porque las aguas representan gente, representan naciones. Lo que tenemos que identificar, ¿qué es esto? ¿Qué es la bestia en Apocalipsis 17? Porque el sistema católico está acá, este es el símbolo. Pero esta bestia, ¿qué es? Mis hermanos, amigos, jóvenes, que está sentada... significa que está controlando a la gente de todo el mundo. Por eso es que se da un mensaje mundial. Miren el nombre que tiene esta ramera. Versículo 5. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de Estados Unidos. De Argentina, de las abominaciones de la tierra. Es decir, que esté sentada sobre muchas aguas significa, querida iglesia, que está dominando a la gente del mundo. Después le voy a dar el respaldo bíblico, pero déjenme decirle que la bestia está simbolizando a los gobiernos del mundo. La bestia en Apocalipsis 17 no es el sistema católico es la mujer. La mujer está dominando, está sentada sobre una bestia que son los gobiernos del mundo, es decir, controla los gobiernos del mundo y está sentada sobre la gente. O sea, tiene poder mundial, no solo desde los gobiernos, la bestia, sino que además controla a la humanidad completa. Aquella humanidad que se quiere dejar dominar. ¿No? ¿Está bien? Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero por ahora simplemente créanme que la bestia está simbolizando a los gobiernos del mundo. Y ya lo vamos a ver bíblicamente con versículos y respaldado por medio de versículos. Ahora, concentrémonos un poquitito en el versículo 5. Dice que esta mujer, ¿verdad?, se la llama Babilonia, la grande, la madre
de las rameras, ¿no? Así como la semana pasada yo les mencioné una historia bíblica que representa ciertas cosas, como es la historia de Elías, la historia de Juan el Bautista, y representa lo mismo que le va a pasar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Muchas historias del pasado son historias reales que existieron, pero a su vez implícitamente son profecías. Cuando yo leo la historia de Abraham sacrificando a Isaac, es una historia real que existió, pero es también una profecía. Elías, Tisbita existió, los profetas de Baal existieron, pero es una profecía. Muchas historias del Génesis son historias reales, pero también tienen mensajes proféticos. Bueno, para entender por qué en Apocalipsis 17, a este sistema mundial gobernado, ¿verdad? En primer lugar, la cabeza de toda esta unión mundial está a través del papado. ¿Por qué se lo llama Babilonia? Se la llama Babilonia la Grande. Bueno, yo tengo que ir a la historia para saber y conocer algo de Babilonia. Porque Babilonia existió. Fue un imperio, fue una ciudad y un imperio que existió en este mundo. Y lo vimos allá cuando vimos el primer símbolo, ¿no? En la cabeza de oro, ¿verdad? Del león, existió. Los que conocen un poco de historia saben que Babilonia era una ciudad tremendamente, una fortaleza para los días, en aquellos días en que se vivía. Según algunos arqueólogos, porque Babilonia estaba asentada, ¿verdad?, sobre las márgenes del río Éufrates. Lamentablemente la arqueología, ya vamos a tener una serie de arqueología que también me apasiona mucho, en este año vamos a tener una serie de temas arqueológicos y vamos a estudiar arqueología bíblica. Al estar asentada sobre las márgenes de un río, los excavadores no pueden excavar por donde el excavador pone la pala, se llena de agua. Entonces, no se tiene mucha información fehaciente de Babilonia, salvo alejándose del Éufrates, donde sí se han hecho algunos descubrimientos arqueológicos. Algo se conoce de algunas ruinas de la antigua Babilonia, pero mucho está sepultado y lamentablemente la pala del arqueólogo no puede llegar por estas cuestiones que les menciono. ¿Está bien? Pero de lo que se conoce, se sabe que Babilonia, se cree que el núcleo más cerrado de Babilonia era una ciudad de 20 kilómetros de lado. Así que imagínense, ¿no? No sé cuánto tiene la capital, pero para aquellos años la parte interna de Babilonia tenía, ¿verdad?, 20 kilómetros de lado, era un perímetro. Después Nabucodonosor la agrandó más y eso tuvo una periferia mucho más grande cuando Babilonia la volvió a reedificar, la puso más linda, le puso los jardines colgantes, en fin, todo eso que nosotros conocemos. ¿Está bien? La muralla, si no recuerdo mal, espero no errarle, pero creo que tenía como, si no eran 10, eran 15 metros de ancho. Este templo no sé cuánto tiene, 10, no sé cuánto tiene esto. Bueno, la muralla externa tenía como entre 10 y 15 metros de lado. Era una ciudad inexpugnable. ¿Dónde estaba la fortaleza de la ciudad? Por el medio de la ciudad, de la ciudadela de Babilonia, cruzaba el río Éufrates, estaba asentada a ambas márgenes del río Éufrates, tenía puentes internos, que como realmente una belleza, una obra de infraestructura, de ingeniería fabulosa, ¿no? Tenía puentes internos que comunicaban de un lado al otro las dos partes de las ciudades. Mis hermanos, la ciudad de Babilonia estaba asentada sobre un río, y un río contiene ¿qué cosa? Agua. ¿Está bien? Ese río era el Éufrates. La ciudad era una fortaleza, era una ciudad invencible. La única forma de conquistar a la ciudad era interviniendo en el río. Y la historia demostró que para poder conquistar la ciudad de Babilonia, los persas, a través de Ciro el Grande, la única forma de conquistar, porque habían sitiado la ciudad, o sea, ya el imperio había caído, todas las demás ciudades satélites estaban todas dominadas por los persas, pero no podían entrar en Babilonia, hasta que a Ciro, ¿verdad?, el ungido que habla la palabra de Dios, que Dios iba a enviar, a Ciro se le ocurrió una idea, Dios le puso esa idea, me imagino, dijo, la única forma, la fortaleza de esta ciudad está en el río, si nosotros secamos el río, las tropas van a poder entrar y vamos a conquistar Babilonia. Eso fue lo que pasó.
Mientras Belsasar estaba haciendo sus orgías, allí en Daniel capítulo 5, ¿verdad? Estaba haciendo todas esas cosas, ¿verdad? Apareció una mano que trazó una escritura en la pared y le dijo, Dios puso fin a tu reino. Mientras ahí estaba, ¿verdad? Belsasar viendo eso, Ciro ya había secado el cauce y las tropas del ejército persa entraron y los reventaron a todos. La fortaleza de Babilonia estaba en el río. Cuando el río se secó, entonces Babilonia cayó. Las aguas representan gente. O sea que a Babilonia se le va a secar. Y ya lo vamos a ver porque al final del capítulo habla acerca de esto. Pero entonces, mis hermanos, esa fuente de confianza que era el río, que era el agua, cuando se secó, la fortaleza de Babilonia cayó. Esto nos va a demostrar que el ángel del versículo 1 de las 7 plagas que viene es el de la 6ª plaga. Es el de la 6ª plaga. Si ustedes van a Apocalipsis 16, versículo 12, dice así: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mirad que yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mucha especulación con esto, ¿no? Mucha especulación. Pero déjenme decirles que el ángel del versículo 1 del capítulo 17, que viene, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, es el ángel de la 6ª plaga. Porque en el capítulo 17 se está hablando de la Babilonia, es un símbolo del sistema católico, ¿está bien? Y de toda la unión y la conflagración que hacen los gobiernos del mundo para llevar a la última gran batalla que se va a librar, ¿verdad?, sobre la historia de este mundo. Algunos hablan de esta batalla de Armagedón como algo literal, en un lugar específico. Los futuristas dicen que esa batalla se va a librar en el Valle de Megiddo, ahí en Palestina. Mis hermanos, son símbolos, ya vamos a ver qué es esto de Armagedón, pero ahí está el símbolo del río Éufrates en la 6ª plaga. Entonces, solamente por una asociación de pasajes, nos damos cuenta que el ángel que viene en el capítulo 17 es el ángel de la 6ª plaga. Y es interesante porque la plaga dice que ¿cuál es la plaga? Dice, se seca el río Éufrates. Se seca el Éufrates. Si las aguas representan muchedumbres, naciones, ¿qué está simbolizando la plaga? Lo que se seca, vamos a ver qué significa, que se le seca la gente al sistema. A este sistema, Babilonia, que creía tener todo el poder para controlar, en un momento se queda sin su poder. Porque ¿dónde está el poder? Está en la gente, está en el poder civil. Se le seca el poder. La 6ª plaga dice, se secó el río Éufrates. No se secó ahí en Irak, con Saddam Hussein, como dicen los futuristas. No es literal. Esto es simbólico en Apocalipsis. Pero se le seca ¿qué cosa? Se le seca lo que tiene el control del mundo, el control de la gente, de los poderes, de los gobiernos del mundo. Esta que estaba sentada seguro sobre una bestia, que estaba sentada segura sobre muchas aguas, en un momento Dios derrama una plaga, dice, se le seca el río. Y entonces prepara el camino para la venida de Cristo. Es muy interesante, hermanos. Es muy interesante la simbología de este hermoso y apasionante capítulo. ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Se entiende? Menos cuarto. 5 minutos más. Como dicen los jóvenes, ¿se la bancan? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, 5 minutos más. Vamos a seguir a lo largo de estos sábados analizando un poquito algunas cositas más. Versículo 2, 17:2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Con esta iglesia, mis hermanos, dice la profecía, han apostatado
se unió a los reyes de la tierra. Nosotros vimos en Daniel 2 y encontramos esta unión entre la iglesia y el Estado. Ese es el principio del sistema católico, unir la iglesia con los poderes civiles, unir la iglesia con el Estado. Porque cuando la iglesia, el sistema, tiene el control del Estado, entonces puede dominar. Si no tiene el control del Estado, está latente, está herido, pero se le va a devolver ese poder. En Daniel 2 nosotros vimos el principio de este sistema. El barro se quiere mezclar con el hierro, pero así como el aceite y el agua no se mezcla y el barro con el acero no se mezcla, esto por más que quiera y se intenta humanamente, Dios no lo permite, porque entonces Dios interviene y pone fin a la historia del mundo. Pero intentan. En Daniel 2 vimos, ¿verdad?, que se quiso y se quiere unir el poder civil y religioso. Lo mismo en Daniel 7, en Apocalipsis 13, persiguiendo a los hijos de Dios. Esta iglesia se ha inmiscuido, según acabamos de leer, con los reyes de la tierra. ¿Se ha inmiscuido con qué? Con la política, para que los políticos hagan lo que ella quiere. ¿O no? La historia última, moderna, está plasmada, lo estuvo en el pasado. Pero ¿cuántas veces la política pide auxilio, ¿verdad?, a este sistema? Esta semana venía escuchando en la radio, mientras venía para acá, iba a hacer alguna visita, hablando de cómo los políticos argentinos de este momento, ¿verdad?, están tratando de ganar favores con el Papa de turno. Es decir, porque esta iglesia, este sistema, se ha mezclado, dice la profecía, se ha mezclado ¿con qué? Con los gobiernos del mundo, se ha inmiscuido en la política. Cosa que, según la Biblia, eso no debería pasar. Y hermanos, no debería pasar en nuestras filas. Nosotros deberíamos, sí, respetar a nuestras autoridades, hacer nuestros votos, pero como iglesia somos llamados a no inmiscuirnos en política. A no inmiscuirnos en política. Porque sabemos cómo es esto, porque sabemos cómo termina esto. No porque haya nada de malo en la política, pero lamentablemente la política se ha desfigurado notablemente. Y el problema es que la iglesia se toma de la política, ¿verdad?, se toma del poder civil para hacer sus designios. Nosotros tenemos claras advertencias como pueblo de tener cuidado con inmiscuirnos en asuntos políticos. Como cristianos solamente debemos respetar a nuestras autoridades porque son puestas por Dios y Dios en su potestad sabe hasta dónde cada uno va a llegar. ¿Por qué la gente le hace caso? ¿Por qué los sistemas le hacen caso, los sistemas del mundo? ¿Por qué los políticos le hacen caso a este poder? Mis hermanos, la clave está allí en el versículo 2. Dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado, ¿con qué cosa? Con el vino de su fornicación. ¿Por qué le hacen caso? Porque están borrachos. Porque están borrachos. Están embriagados. Embriagados están. Una persona embriagada está a merced del que está cuerdo. Están embriagados, dice la profecía. Le ha dado vino a las naciones este sistema y a los reyes. Pero Apocalipsis 18:3, miren la característica que tiene este vino que embriaga, que entontece el lóbulo frontal, no te deja tener libertad de acción, estás embriagado. Miren la característica que tiene este vino. 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. ¿Qué característica tiene el vino de fornicación? Dice, es un vino de furor. ¿Qué furor? Ira, bronca, rencor. La embriaguez genera ¿qué cosa en la gente, en los poderes del mundo? Genera furor, es un vino de furor. La gente está siendo controlada, pero cuando la gente es controlada por este sistema,
¿verdad? Y los que no están de acuerdo con el sistema, lo que genera en la gente, genera ¿qué cosa? Genera furor. Por eso este sistema, a través de los sistemas civiles, persigue y mata. Porque el vino con que embriaga genera furor. ¿Se entienden? O sea, genera furor, genera bronca para los que no están de acuerdo con este sistema. ¿Y contra quiénes se llena de furor? Contra los hijos de Dios, contra los santos. Voy a terminar con esta parte y lo continuamos el sábado que viene. ¿Qué es el vino? ¿Qué es el vino, verdad, que este sistema le da a las naciones? Voy a leer de Testimonios para los Ministros, página 58. Dice así: nosotros creemos en el don de profecía, ¿verdad?, que se manifestó en el remanente, y en este libro, Testimonios para los Ministros, escrito, ¿verdad?, por la señora Elena de Huay, dice así: la iglesia adventista no es Babilonia, pero tiene babilonios y laodicenses. Pero la iglesia no es Babilonia. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. El vino son doctrinas venenosas. Este vino de error se compone de falsas doctrinas. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, dice la mensajera del Señor, el tormento eterno, la negación de la preexistencia de Cristo, la exaltación del primer día de la semana. Esos errores y otros similares son presentados al mundo por las diferentes iglesias. Hermanos, la iglesia adventista no es Babilonia, pero tiene babilonios en su seno y tiene laodicenses en su seno. Babilonia, dice la mensajera del Señor, son las doctrinas venenosas que han sido diseminadas por las diferentes iglesias, y les mencioné algunas. Mis hermanos, el furor es lo que producen las falsas doctrinas, y entonces los reyes y las gentes y los gobernantes, cuando beben de esto, son movidos por la ira y persiguen a los que no están de acuerdo con ellos en sus herejías. Contra aquellos que no quieren y queremos beber ese vino. Yo no quiero beber el vino de Babilonia. ¿Y qué es el vino de Babilonia? Falsas doctrinas. Yo no quiero beber el primer día de la semana. Yo no quiero beber la inmortalidad del alma. Yo no quiero beber la confesión auricular. Yo no quiero beber el tormento eterno. Yo no lo quiero beber. Pero entonces quienes no se están de acuerdo con eso son plausibles de qué? De furor. Son plausibles de qué? De que los sistemas del mundo, la gente del mundo que sí bebe eso y que se embriaga con esa falsa doctrina, entonces te persigan. No soy mártir, ni me hago el mártir, pero la profecía es clara. Cada vez que el pueblo de Dios se mantuvo fiel, los sistemas del mundo, utilizando el poder civil, trataron de aniquilar a aquellos que no estaban, ¿verdad?, de acuerdo a los dictámenes que ellos decían, pero sí a los dictámenes de su conciencia. Y déjenme leerles una última cita y nos vamos a casa o a las actividades que tenemos. En el conflicto de los siglos, otro libro fabuloso, miren lo que dice la mensajera del Señor. Leo en página 439, página 440. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo Babilonia representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántanse también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Escrituras,
para denunciar la sana doctrina que se está predicando, como si fuese esa sana doctrina una herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo, la gente, no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia, escuchen bien esto, la iglesia es responsable del pecado de impenitencia del mundo. La iglesia es la responsable de la impenitencia del mundo, porque ha embriagado a las naciones con el vino de su fornicación, ha embriagado a la gente con doctrinas venenosas. Pero si la gente se le permitiera conocer las grandes verdades, miles de gente se convertirían, miles de gente aceptarían. Es tremenda esta cita. Y la señora de Huay, bajo inspiración, dice, eso es lo que se le ha dado a beber a las naciones. Claro, un amigo que está acá, que no es adventista, dice, bueno, pero a ver, pastorcito, vos estás leyendo una fuente tuya. Y tenés toda la razón de decirlo. O sea, esta es una fuente, Testimonio para los Ministros y el Conflicto de los Siglos, es una fuente adventista. Como adventista creemos que es el espíritu de profecía que Dios dio a la iglesia. ¿Está bien? Y está claro. Ahora, el sábado que viene, yo voy a cerrar el conflicto de los siglos. Ustedes se van a olvidar de Testimonios para los Ministros y vamos a ver con la Biblia que lo que el espíritu de profecía dice, la Biblia también lo dice. Y vamos a ver que el vino que Babilonia le da a tomar a las naciones son falsas doctrinas. Y lo vamos a ver con la Biblia. Porque si vos no le querés creer a esta viejita que escribió, no lo creas. Tenés todo el derecho a no creerle. Pero harías bien en creerle. Pero si no le querés creer, entonces vamos a ver la semana que viene que el vino de furor, de fornicación que Babilonia le da a las naciones son falsas doctrinas y que ha embriagado a la gente y la gente no sabe para dónde ir. Está confusa. ¿Dónde está la verdad? ¿Está bien? ¿Me toman el desafío? El sábado que viene nos vamos a volver a encontrar. 6:30 en punto. ¿Está bien? ¿Les parece que podemos terminar con una oración? Dejamos por aquí y nos vamos a las lindas actividades que la iglesia o cada uno tenga para poder participar. Pongámonos de pie. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el estudio cuidadoso y detenido de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es certera, tu palabra no erra. Señor, tú has dejado todo detalladamente puesto para que podamos comprenderlo. Y querido Dios, con la tristeza que esto embarga, pero con la solemnidad de un mensaje que tiene la profecía, queremos, Señor, ser nutridos de tu palabra, pero también poder llegar a mucha gente que realmente está siendo embriagada por estos sistemas. Queremos pedirte la unción de tu Espíritu, las palabras de amor, de sabiduría, de tacto, para que al poder contactarnos con la gente, gente amorosa que tú amas, que están dentro de estas iglesias, de estos sistemas, puedan conocer la pura verdad, la verdad más profunda, más transparente. Querido Dios, solo tu Espíritu Santo puede hacer la obra, pero la quieres hacer a través de nosotros. Por eso, Señor, unge a tu pueblo aquí reunido, a quienes nos acompañan, a quienes están tomando decisiones, para que sea tu verdad clara en sus vidas, la que les permita también a ellos tomar decisiones. Danos una linda semana, que realmente podamos estar en contacto contigo todos los días a través de la oración y el estudio personal de la Biblia, y que cuando se nos presente una persona, una oportunidad, allí podamos hablarles del amor de Jesús. Son favores que te agradecemos y te pedimos todos juntos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, amigos, jóvenes, una muy bendecida semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene.